buenos días a todos. Aprovechando esto, que es un momento algo más solemne de lo que hemos estado en los últimos días, tanto Gonzalo como yo queríamos primero agradecer a la Organización de Fronteiras, primero la invitación y después reconocerles el éxito que desde nuestro punto de vista ha supuesto el workshop, ¿no? La verdad es que tanto los compañeros que hemos conocido aquí como todos los ponentes que hemos tenido la oportunidad de escuchar ha sido magnífico, así que muchas felicidades, ¿no? En segundo lugar, también agradecer a los compañeros, a los alumnos que han estado con nosotros su dedicación y bueno, tan solo hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido, esperemos que os haya quedado algo y bueno, sentiros muy orgullosos del resultado de vuestro trabajo porque habéis trabajado duro y el resultado así lo demuestra, ¿no? A nosotros se nos asigna el pueblo de Hidaya Vela, ¿no? Todavía no lo pronuncio muy bien. Yo creo que he perdido la oportunidad de mejorar mi portugués, pero bueno. El pueblo es una maravilla, ¿no? No funciona. Sí. Bueno, ordenador, ¿no? Obrigado. El pueblo es una maravilla, ¿no? La inserción que cuenta en el paisaje a través de esos bancales que se van confundiendo con el antiguo perímetro de la muralla, nos interesó desde el primer momento, ¿no? Y al acceder a él se descubre cómo hay una dualidad norte-sur, ¿no? Una dualidad norte-sur que ha marcado el devenir de ciertos elementos de la zona inferior, de la zona que antiguamente se correspondía con el foro romano, que pese a su valor histórico y al papel representativo que tuvo esa zona de centralidad en el pasado, pues hoy en día la localidad vive de espaldas a ello, ¿no? La propuesta que vuestros compañeros traen aquí hoy, en cierto modo, desde unos aspectos paisajísticos y desde unos aspectos directamente más patrimoniales, ¿no? Que actúan más sobre la configuración urbana y sobre ciertos elementos arquitectónicos, han intentado revertir esa situación de marginalidad a la que se ha visto abocada este sector de la localidad, ¿no? Nosotros como dirigentes, como responsables en cierto modo del grupo, nos hemos visto ante la tesitura de cómo organizar y cómo intentar ayudar a los alumnos para orientar este problema, ¿no? Nuestras arquitecturas suelen ser o intentan ser muy tectónicas, ¿no? Nosotros entendemos el valor patrimonial no solamente desde el valor histórico de los elementos, sino de los ambientes, de los paisajes, de las atmósferas, ¿no? En ese sentido, prestamos mucha atención a la materialidad, ¿no? Cómo la materialidad del entorno y de las condiciones que rodean a los posibles emplazamientos sobre los que trabajamos van a venir a repercutir en las soluciones formales, materiales y espaciales de los proyectos que generamos, ¿no? En ese sentido, hemos intentado transmitir esos intereses a vuestros compañeros y les invitábamos a hacer unas paletas y unos reconocimientos del terreno y del lugar a través de esos materiales, ¿no? Son materiales que no solamente son materiales físicos, ¿no? Sino también esas coberturas vegetales y esas texturas que, bueno, todos hemos podido estar en la localidad de Dayabela y la verdad es que son tremendamente interesantes, ¿no? Como la pátina del tiempo ha ido trabajando en los materiales y ha generado un conjunto maravilloso, ¿no? Pero claro, no se trata de mímesis, ¿no? Como hablaba ayer Alberto, sino de reinterpretar esas texturas y esos ambientes, esas atmósferas, desde una clave contemporánea, ¿no? A nosotros no nos interesa la reproducción como tal, sino la analogía, ¿no? Que comentaba también Tony. De esa manera, esos primeros materiales, esas primeras texturas que se han ido detectando, un proceso de interpretación y de filtrado, se han intentado encontrar soluciones
que evocando esos factores sensoriales pudiesen llegar desde una práctica contemporánea a convivir y a establecer nexos de continuidad, ¿no? A la hora de plantear cómo intervenir en la localidad, identificamos básicamente dos estrategias. La primera de ellas, debido a la uniformidad y al límite claramente identificable del núcleo, pasaba por experimentar ese límite, ¿no? Cómo podíamos volver a reconocer esa muralla, ese lienzo sur de la muralla que ha desaparecido entre la vegetación y confundido con los bancales, ¿no? Del mismo modo que en el acceso norte a Hendaya era muy evidente reconocer el antiguo lienzo romano. ¿Se oye? Sí, perdón. El antiguo lienzo romano, en que incluso podíamos caminar sobre él, ese factor se había perdido, ¿no? Por otro lado, había un elemento singular que se construye sobre el antiguo templo localizado en el Foro Romano, que era la Torre del Homenaje, ¿no? Reconocíamos que si antes hablábamos de experimentar el territorio mediante la circulación, mediante el caminar, podía ser interesante recuperar esa visión vigía, esa visión desde la verticalidad que la torre ofrecía, ¿no? De manera que permitiese un registro del territorio a largo alcance. Digamos que estábamos jugando con dos escalas, la escala más próxima y después una escala contemplativa, no experimental, no sensorial, no del caminar, pero sí cambiábamos la escala y entrábamos en una escala territorial, ¿no? Digamos que estos han sido los puntos de partida y ahora pues vuestros compañeros van a desarrollar con más acierto que yo y con más profundidad las intervenciones que hemos ido urbanando durante estos días, ¿no? ¿Quién sigue? Hola, buenos días. Bueno, pues como nos han introducido, primero nos vamos a centrar en esta zona central del pueblo, en donde está el antiguo templo que luego fue torre, y con la problemática que aparece allí. Como ha introducido en este plano se puede observar que este es el centro. ¿Dónde es el puntero? Bueno, no se ve. Bueno, más o menos por aquí, esta es la torre. Y ahí es un espacio que ahora mismo da la espalda a la ciudad. No solo por la configuración urbana, sino también por el salto de cota que hay, por cómo han ido construyendo, todo lo que ha ido apareciendo le ha ido dando la espalda. Cerca de ese punto aparece el templo que hay allí, la iglesia, un molino, encontramos también un molino restaurado de aceite, y cerca de la torre hay un par de elementos que están un poco deteriorados, están abandonados, que podría ayudarnos a coser esa parte cultural o esa parte más pública que tiene la ciudad. Además, nos ayudaría a conectar un espacio público que ya posee la ciudad con este nuevo espacio central asociado a la torre que queremos recuperar como foro, como espacio de la ciudad. Aquí se ve, son esos dos espacios que ahora mismo están separados por un salto de cota de unos 5 metros, además de por esos edificios abandonados que aparecen como barrera y la morfología urbana. Aquí se puede observar con más detalle, aquí arriba asociado a la iglesia y a este molino recuperado, que está asociado a un espacio público que ya aparece, y este sería nuestro nuevo espacio que queremos recuperar asociado a la torre, el cual los dos se encuentran separados con una problemática que es la que queremos resolver.
Vale, pues... Joder, qué raro es esto. También yo creo que el proyecto tiene mucho de sensibilidad con respecto a la ciudad, ¿no? Yo creo que es complicado entender la intervención conjunta sin hacer un breve resumen de lo que nosotros entendemos, ¿no? Nos contaron, nada más llegar aquí, que esta zona de aquí, perimetral, va a ser como un gran hotel para aquí, ¿no? O sea, como una de las cosas principales en todo esto era que el pueblo estaba deshabitado y que nos apetecía que no fuera un parque temático, sino que siguiera funcionando como urbano, ¿no? Y bueno, que se construya un perímetro tan fuerte dentro de la ciudad casi que nos parecía muy agresivo, ¿no? Entonces, nuestra postura es un poco como la de contrapunto, ¿no? Si se va a construir, si se va a intentar llevar el pueblo un poco a parque temático, pues nosotros vamos a intentar recuperar la noción urbana en la medida de lo posible, ¿no? Así que nos encontramos como esta posibilidad de las dos plazas. A ver. Vale. Bueno, como el primer problema arquitectónico que teníamos era como la discontinuidad entre las dos cosas, ¿no? Cuando hablábamos de frontera en este seminario, muchas veces como que el término remite inmediatamente a una división entre países o entre municipios o lo que sea, ¿no? Nosotros pensamos que aquí existe una frontera, es decir, hay dos espacios públicos, uno muy degradado, otro que se consolida poco a poco, pero hay una separación física entre ellos, ¿no? Pensamos que en la medida en que funcionen conjuntamente, pues habrá una reactivación de la zona sur de la ciudad, ¿no? Encontramos esta pieza en L, que son dos crujías que hacen como el contorno de la plaza, pero están deprimidas con respecto a ella, que están además en ruinas, ¿no? Nos parece una oportunidad perfecta como para recuperarlo. Joder. Bueno, pues básicamente planteamos como la posibilidad de que simplemente generando una conexión entre las plazas funcionaran juntas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando dos espacios públicos están conectados, funcionan como uno, ¿no? Y bueno, alterando un poco las piezas que nos encontrábamos, pues generábamos como un paso intermedio, una grieta, ¿no? También pensamos que en la medida de lo que los espacios funcionen de manera funcional conjuntamente, pues la plaza se reactivará, ¿no? O sea, pensamos que este edificio que funciona como recuperación un poco de la historia del aceite, pues tendría mucho sentido que tuviera un edificio anexo que se conectara con la plaza y que compartiera funcionalidades, ¿no? De repente empezamos a creer pues, que esos edificios pues, podrían albergar todo ese programa que parece que le falta un poco al pueblo, y no solo como eje turístico, sino como pueblo, ¿no? O sea, de repente pudiera ser un punto de información, pero también pudiera ser un punto de proyección, un punto cultural, un punto donde la gente va, ¿no? Una cafetería, o sea, no hay cafetería. También pensamos que la actuación en la torre, al entenderla como una actuación más aislada, como una actuación básicamente contemplativa, necesitaba como una infraestructura a su alrededor que la soportase, ¿no? Pensamos que estos edificios pueden cumplir esa función. Ahora que generamos como ese doble acceso, ¿no? Bueno, y a nivel de plaza, si esto quiere funcionar. A nivel de plaza nos encontramos como este perímetro tan cerrado. En realidad no está tan cerrado porque esta zona oeste está deprimida, ¿no? La zona norte son traseras. La zona este simplemente es un pequeño cambio de cota y de repente la zona sur es un terraplén, ¿no? Creíamos que generar un borde reconocible, a lo mejor no tanto como foro, aunque quede bien poéticamente, pero sí un borde reconocible, que al final es lo que crea espacio público. La recuperación un poco literal de lo que hay debajo, ¿no? Pensamos que puede ser interesante un cambio de pavimento, que de repente se reconozcan unas líneas de conexión, ¿no? Básicamente con los puntos cardinales, ¿no? Con el pueblo por el norte y con la intervención que proponemos más a continuación por el sur y por el este, ¿no? La torre. No sé, es muy evidente, ¿no? A lo mejor no lo hemos contado como muy explícitamente porque ya le hemos dado tantas vueltas que lo tenemos como muy metido en la cabeza, ¿no? Pero la torre como elemento que domina el paisaje y que produce la conexión, pues es evidente, ¿no? O sea, la visión de 360 grados no consiste solo en subir arriba y contemplar el paisaje, también es como un punto culminante de todo esto, ¿no? Tengo una plaza abajo, tengo una plaza arriba y tengo una torre que me lleva todavía más arriba y que me hace dominador de todo el espacio.
La intervención que planteamos sobre la torre se basa, como ya hemos dicho, en la lectura histórica de estas preexistencias que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, la torre responde a una tipología muy concreta, que es la de torre de vigilancia, torre de defensa, y que básicamente consiste en dos espacios, ¿no? Uno que estaría aquí y otro encima, cuya cota se reconoce por la presencia de estas dos puertas, estos dos huecos. En el interior se aprecian aquí en estas sillares en ménsula la posición de ese forjado intermedio que separaría esos dos espacios. Y después la plataforma superior pues estaría a la cota de este adarve que se adivina aquí, desde el cual se defendería esta puerta de aquí abajo. Entonces, este tipo de torres funcionaban de una manera muy concreta, que era que el nivel inferior, que era como más de servicio, de almacenamiento, etcétera, tenía su acceso por esta cota cero y era independiente del espacio de arriba, desde el que se accedía por fuera a través de una escalera muy sencilla, de mano o incluso de cuerda, y desde el interior del espacio superior ya se accedía a la plataforma superior. Entonces, bueno, es una tipología bastante extendida durante la Edad Media y, bueno, ya también desde el Imperio Romano, como construcciones fronterizas, existía ese mismo tipo de elemento, de torre. Entonces, nosotros queremos recuperar un poco esa idea de recorrido, de escaleras, etcétera, para emplear la torre y recuperar esa función de, entre comillas, de vigilancia o de visualización que han comentado mis compañeros. Bueno, ¿qué es una torre defensiva sino un mirador? Un mirador desde el cual controlar el paisaje, pero nosotros no estamos buscando esa función de torre defensiva de controlar un paisaje, sino más bien de descubrirlo. Entonces, por eso ponemos esto, ¿no? En el Donkey Kong. ¿Por qué el Donkey Kong? Porque un videojuego no deja de ser una experiencia. El objetivo de Donkey Kong es llegar arriba, pero no te interesa tanto estar arriba como el hecho de subir. Si no subieras, pues no jugarías, no hay videojuego. Entonces, nosotros planteamos la intervención en la torre siempre desde esa experiencia, desde ese recuerdo a lo que en su día fue, que es una torre defensiva, y por lo tanto es un lugar de difícil acceso, pero una torre defensiva que al final se convierte en un mirador. ¿Y qué es un mirador? ¿Un mirador es simplemente un elemento que nos ofrece un paisaje y ya está? ¿O es un elemento que además de ofrecer ese paisaje intensifica una determinada mirada? Nosotros optamos más por esta segunda opción. ¿Y cómo intensificar una mirada? Pues quizá a través de la experiencia por la cual llegamos a esa mirada. Quizá en Monsanto pues haya pasado lo mismo, ¿no? Hay una experiencia que es la de subida, que fatiga, además necesitas resistencia para subir, y ya una vez que estás arriba tienes un dominio total del paisaje, lo has descubierto. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo, que quizá hablando así en abstracto esto se pierde un poco, un ejemplo quizá un poco personal, pero la ciudad de Londres. Londres tiene un mirador, que es el London Eye, una noria. Y Londres tiene una catedral que es St. Paul. Y dices, ¿cuál es más mirador de los dos? Bueno, pues quizás sea mi experiencia personal, pero la comparto con vosotros. Yo diría que es St. Paul, la catedral, más mirador que el London Eye. ¿Por qué? Porque cuando estás en el London Eye, estás en una cabina que sí, hay 360 grados, va subiendo poco a poco. Hay un momento de excitación colectiva con todos los turistas, de, Dios mío, estamos viendo Londres, nos volvemos locos, vamos de un lado para otro, no sabemos muy bien dónde ir, nos sacamos fotos. Pero llega un momento en el que no eres tú el que marca el ritmo, no eres tú el que va descubriendo el paisaje, sino que es la velocidad de esa noria la que te va descubriendo, pues, desde un punto más alto, pero el punto más alto no te descubre mucho más de lo que ya has visto más abajo. Sin embargo, cuando vas a St. Paul, vas a ver una catedral, subes a la cúpula, vas descubriendo lo que es el templo, vas por una escalera entre muros, una escalera en la que pierdes la noción de dónde estás, que de repente te encuentras una ventana con un capitel, o sea, que una ventana que da al capitel exterior, que te sobrepasa completamente en escala y dices, bueno, pues sí que estoy subiendo, ¿no? Porque esto es enorme. Y te intentas asomar y no tienes noción de dónde estás. Pero sigues subiendo y de repente te encuentras de nuevo con la ciudad de Londres. Subes pues, en una escalera estrecha, que llega a generar angustia.
Y sin embargo, te vuelves a descubrir la ciudad de Londres, y ni siquiera la ves de una forma directa como hacías en el London Eye, sino que la ves a través de una pequeña balaustrada de piedra. Y no la ves en una cabina desde la cual te puedes mover a cualquier punto, sino que la ves alrededor del tambor de la cúpula y vas descubriendo la ciudad poco a poco. Desde Bank vas viendo pues, los distintos meandros que genera el Támesis y al final te encuentras con una perspectiva de 360 grados. Bueno, pues nosotros queremos intervenir en la torre de esta manera, a partir de generar una experiencia. Creo que en las fotografías anteriores del estado de la torre se ve el estado actual. No es una torre muy alta, pero queremos intervenir de forma que se entienda que es una torre, que hay una cierta verticalidad. Por tanto, no vamos a recuperar ese forjado que estaría en esos sillares apoyados de forma completa, sino que lo que nos interesa más es desde el interior esa tensión vertical hacia el cielo que nos va a invitar a subir. Entonces accederíamos por esta puerta de aquí, desde la planta baja, y lo primero que nos vamos a encontrar es un recuerdo de lo que en su día fue un pozo, y nosotros vamos a representar con una lámina de agua. Una lámina de agua que va a reflejar lo que está sucediendo arriba y que pudiera ser algo parecido a esto, ¿no? Una serie de escaleras, pasarelas, un punto de tensión hacia el cielo. Vamos a seguir subiendo, ¿no? por esa escalera, mirando hacia arriba, ¿no? Ahí nos descubrimos el cielo cuando miramos hacia arriba, hacia dónde vamos a subir. Entonces la tensión espacial es la que va marcando tu itinerario. Y nos encontramos con el paisaje en esta especie de recorrido perimetral en la que vas descubriendo distintos, pues desde Monsanto hasta el casco de Idaia Bella, al paisaje de los olivos y del río. Que sería un poco esto, ¿no? Te puedes fijar en puntos concretos o te puedes fijar en una panorámica más amplia, pero eres tú el que está descubriendo el paisaje. Bueno, por lo que ha estado explicando mi compañero de este sistema de entrada, aquí lo ponemos como una especie de esquema de plantas. Entonces, en planta baja aparecerían una escalera... ¡Uy, Dios! ¿No me has dicho que el láser era aquí? ¿Dónde es el láser aquí? El láser. Ah, vale. Vale, pues aquí aparecería como una escalera de mano. Bueno, aquí hay... planta baja sería la lámina de agua que está comentando mi compañero, porque antiguamente había un pozo. Se accedería desde la plaza directamente y podríamos acceder a la planta superior a través de una escalera de manos que estaría aquí, o desde fuera acceder por esa a la primera planta. Habría como una pequeña plataforma de la cual vuelve a subir otra escalera más hasta la planta de cubierta y aparecería como una galería con visión a 360 grados. Y en sección sería como el negativo de la plataforma que habría aquí abajo, de manera que toda la luz llegaría hasta abajo del todo. Y aquí aparecería como el gorro que ponemos a la torre para que se entienda esa idea de torre hacia arriba con las vistas hacia los lados. Y aquí una sonométrica que explicaría el sistema de escaleras, accediendo por fuera o desde dentro y la galería con vistas. Y aquí arriba sería como la línea esta de cubierta, o sea, la línea de visión. Y el lucernario de arriba, que está comentando mi compañero antes. Ya le estoy enchufando, ¿verdad? Y bueno, un poco estas imágenes de resumen de lo que sería la intervención en la torre, cómo se recupera esa volumetría y con esa franja, digamos, de visión y de vigilancia a un tiempo, y su posición central articulando la plaza, en la que se recupera de alguna manera esas persistencias que hay, se comunica a través de esta escalera que no se ve aquí mucho con la plaza inferior y queda todo este espacio como mirador que se relaciona con el paisaje.
Pues nuestros compañeros nos han hablado hasta ahora de la intervención que llevamos a cabo en esta zona sur, pero más relacionado con términos urbanos. Nosotros, cuando llegamos a esta zona por primera vez todos juntos, lo primero que hicimos al refugiarnos bajo la sombra de ese árbol fue mirar a la torre, porque el entorno que teníamos alrededor, aparte de que no nos resultaba atractivo, tampoco teníamos una vista clara de lo que se encontraba allí. Entonces, en esta segunda estrategia que ya hemos explicado, nosotros tratamos de proporcionar una ordenación paisajística a ese entorno sur de la localidad. Por ello, nosotros tenemos como unos puntos clave en los que hemos intentado recuperar la muralla que rodeaba entonces este foro. Esta muralla, nosotros no nos apoyamos en ella, como ya mis compañeros explican a continuación, sino que nosotros buscamos caminar junto a ella, descubrirla, saltarla en algunos puntos e incluso atravesarla, para comprender lo que realmente esa muralla significa, lo que significa estar dentro y fuera, lo que significaba en su momento la puerta sur, que es el punto más bajo que encontramos, y a su vez cómo bajamos desde ese punto tan alto que representa la torre hasta el camino más bajo que circunda la localidad. Además, nosotros buscamos un punto también exterior más relacionado con la huerta y el río, porque proponemos que este sendero tenga un sentido, que tú quieras recorrerlo por tener algún motivo fundamental, no simplemente porque esté ahí. Aparte de descubrir el patrimonio que encontramos, también tenemos funciones contemporáneas y adaptadas a lo que ahora mismo encontramos que falta en Idaña Vela. Eu vou falar em português. Dormi 3 horas, perdona. A minha colega disse quase tudo. O objetivo do projeto era realmente enfatizar este grande cerco que havia no terreno, que na Zona Sul não era tão evidente, passava despercebido até quando nós estávamos junto à torre. Aqui o que acontecia, havia na Zona Sul, quando passávamos pela estrada principal, havia 3 muros e a muralha em si, que era o elemento em ruína e era o chamado património, praticamente não se reconhecia e não passava de um muro de contenção. E então o que nós propomos é fazer um caminho junto à muralha, em que conseguimos recuperar algumas entradas, ou tentamos recuperar algumas entradas, aproximando um ponto que acabou por sair deste aglomerado que havia e tentando dar alguma continuidade ao resto do projeto. O que... A ver... o que 3 horas, desculpem. O que aqui nós tentámos relacionar foi, criando o percurso que acompanha a muralha, conseguimos arranjar um contacto visual com o exterior diferente daquele que se vai ter depois na torre, ou seja, é quase como uma antítese. Em baixo nós temos uma pequena noção do que há à volta, mas não nos apercebemos, e quando chegamos à torre temos uma percepção diferente. E se calhar, enquanto no passadiço nós nos movemos, caminhamos, na torre nos quedamos, ficamos e contemplamos. São 2 momentos distintos do projeto, que são quase como antítese, mas que se complementam. Portanto, acabamos por ter uma visão pelo exterior, em que passeamos e contemplamos a um nível mais baixo, e depois chegamos à torre e temos uma percepção geral e a linha do horizonte é maior, não é? Eu não sei. Como... outra vez. Queres falar? Pode ser. Portanto, isto parte um pouco do estudo que os arquitetos apresentaram no início. Tínhamos estes materiais à disposição e
pronto, a ferramenta para criar estes elementos com que trabalhamos e com que desenhamos o território parte muito do material original, que é a pedra, muito forte e muito presente nesta zona. E o que nós fazemos é um processo de maceração destes elementos e a criação de uma massa, de uma argamassa, de uma resina que representa, de uma forma contemporânea, estes elementos no terreno. Eu gostava de voltar... Não, aqui consigo. A minha colega não referiu, mas eu acho que é importante, e sim, eu vou referir agora, que a nossa linha de processo para desenhar este espaço partiu de uma orientação que eu creio que parte também de uma base histórica e que é interessante, que é os eixos que a torre formam com dois elementos, a ponte e uma porta que existe do lado oeste. Este eixo são um eixo que segue mais ou menos os pontos cardeais, um eixo horizontal e um vertical. Isto serviu-nos para desenhar 3 espaços diferentes. Estes espaços são um ponto de atravessamento na zona sul, e 2 pontos de paragem, de estada, de apreciação, desta apreciação mais experimental da paisagem. O primeiro ponto que vos vou mostrar é o espaço junto à porta, o espaço adjacente ao primeiro espaço, talvez, de chegada desde quem vem do centro urbano. Está representado desta forma, um elemento edificado junto ao limite do antigo fórum, que nós recuperamos, aqui não aparece, mas a torre estaria neste limite. Este elemento cria um espaço de estar, um espaço também de restauração, se não me engano, e uma plataforma que permite esta apreciação da paisagem e esta apreciação através também de outras atividades mais lúdicas e mais tranquilas. A partir daqui há um acesso até ao percurso da muralha, o percurso que nós, como explicou a minha colega, que evidencia este elemento e pronto, tem esta forma. O elemento que percorremos é um elemento muito simples, uma placa contínua do tal elemento que exprime a textura da pedra que existe no local, é a pedra local, e é uma plataforma elevada do chão que pretende suavizar este limite e esta intervenção. O segundo local, a passagem, era o local onde a muralha se encontrava mais destruída não, mas era um ponto de atravessamento com uma cota relativamente fácil de atravessar, diferente das outras situações, a primeira que já referi e a segunda que vou referir depois. E pronto, este local, tal como a colega referiu, ia-nos criar um ponto de relação entre o exterior e um espaço exterior, o interior da muralha, e um espaço exterior das hortas, da relação com as hortas, um espaço também de estar e de apreciação da paisagem. Este espaço caracterizava-se, pronto, como expliquei, por este declive menos acentuado e por uma passagem, através do elemento que são as escadas, também fabricado com o nosso material. Estes pontos, ao longo do percurso, também contavam com espaços de paragem devido a alguma vegetação que era impossível limpar na muralha, vegetação que estava muito junta, e então criávamos elementos que se desagregavam do percurso principal e criavam estes espaços de sombra e espaços de paragem. O outro ponto... Pronto, o outro ponto é o percurso normal da muralha, que aqui explica os tais pontos de estadia mais afastados da placa da passarela, do percurso junto à muralha. Esta é a relação que as pessoas podem ter, pronto, com a paisagem, a uma cota mais inferior e com uma relação visual muito forte sobre o plano exterior à muralha. Pronto, este é o aspecto que estes pontos teriam.
Esta é a relação que nós queríamos ter desde o exterior para o interior. Ou seja, aqui existe uma operação de limpeza da muralha que permite evidenciar mais do que aquilo que já existe. A partir do exterior temos esta presença que para um tempo anterior da muralha, o tempo medieval, e a partir do interior temos um processo mais contemporâneo em que fazemos o tal percurso com esta leitura que tenta evidenciar esse limite. Os últimos 2 pontos são um último espaço de observação da paisagem no sentido da ponte romana, seguindo o eixo que referi no início. Este espaço era um espaço com um declive maior. Em 30 metros tínhamos um declive tínhamos de vencer uma cota de 5. A nossa proposta passou por criar uns elementos do mesmo material, uns elementos que suavizassem a descida. Aqui talvez se note estes elementos que fazem como uma espécie de zigue-zague, em que a intenção é deixar um parado que ao longo do tempo, com a passagem das pessoas, vai evidenciando um caminho. E a secção mostra o uso destes elementos como espaço de estar, de relaxamento, até chegar também ao percurso do limite da muralha. Este segundo espaço, o espaço de relação com as hortas, é um espaço que se acede a partir do percurso de ronda da muralha, o percurso já exterior, e é um espaço muito simples que aproveita esta proximidade também como uma peça com a mesma leitura das anteriores, para criar um espaço de piquenique, de merendas, mais um espaço agradável. Ao longo deste processo também nos preocupámos não só como este limite se iria evidenciar durante o dia, como também pela noite. Sabemos que pela noite estes elementos muitas vezes desaparecem, e então foi importante arranjar uma forma de poder evidenciá-los, talvez um pouco melhor do que a restante muralha. Isto passou por um sistema muito simples de iluminação. Essa iluminação localiza-se do lado entre a passarela e a muralha, com o objetivo de iluminar os pequenos pontos, as pequenas pedras que vão aparecendo e que vão surgindo ao longo deste limite, que a partir do interior não é tão visível, mas que com esta solução tornava-se evidente. Depois há esta operação naqueles espaços que referi, aqueles espaços mais tranquilos, mais de um abrandamento do percurso, que são também iluminados. E pronto, é um pouco o que passa depois em todo o percurso, é esta situação. Aqui vê-se um pouco mal, acho que nos computadores, quando estávamos a trabalhar, estava mais evidente aqui o percurso e depois a relação com a muralha. Estes são espaços com o mesmo material, uns elementos que se destacam do percurso e que uns saem da terra e saem do chão e permitem esta situação de descanso. E pronto, e a situação a partir do exterior da muralha também evidenciando-a e ressaltando este limite na situação noturna. Era a última. Ya lo único que quiero decir, no vamos a decir nada más, es que nosotros lo que hemos intentado hacer con todo nuestro trabajo es hacerlo de forma realista, algo que en los tiempos de ahora es muy importante, algo que se pudiera realizar realmente con elementos muy, muy suaves, tanto sobre el paisaje y creo también que sobre el contexto urbano, que lo que haría sería mejorarlo. Y entonces lo que nosotros proponemos es que en estos espacios lo que surjan sean nuevas experiencias que lleven a la gente realmente a vivirlos. Bueno, gracias a todos y bueno, un poco también disculpad la extensión en el discurso, pero es lo que tiene también terminar o no terminar, como ayer, ¿no? Venga, gracias.